Buen día, bienvenidos a la actividad 6. En esta ocasión veremos concepto de redes abiertas, redes cerradas, veremos usos y posibles aplicaciones y evaluaremos matemáticamente cómo determinar los caudales y las demás variables hidráulicas de manera general en una red utilizando ecuaciones convencionales como conservación de la energía y conservación de la masa. Iniciemos. Un sistema presurizado complejo que tiene diferentes redes, accesorios y nodos pueden ser clasificados en dos grandes grupos, las redes abiertas y las redes cerradas. Evaluemos el primero. ¿Qué es una red abierta? Para poder entender ese concepto, miremos el diagrama que se presenta. En este caso vemos tres tanques que alimentan una red. Esa red tiene un nodo, junta los tres caudales y le suministra el caudal a un tanque al final. No existe una malla, no existe un bucle, no existe una red cerrada que proporcione que el caudal genere diferentes trayectorias. El caudal tiene un solo inicio y un solo final. Por tanto, esto es una red abierta, un sistema que permite que el agua pase de un valor A a un valor B sin necesidad de generar mallas o ciclos cerrados. Con el concepto de red abierta concluido, ahora podemos evaluar cómo calcular el caudal y la presión en un sistema hidráulico con flujo a presión de una red abierta. En este tipo de redes, como ya se mencionó, no existen ciclos, pero aún así debe cumplirse las dos grandes conservaciones que hemos evaluado: conservación de la masa y conservación de la energía. Conservación de la masa se evalúa en cada uno de los nodos, revisando que el caudal o los caudales que ingresan deben ser iguales a los caudales que salen o al caudal que sale. Primera ecuación. Segunda ecuación, debe aplicarse la conservación de la energía. Por cada trayectoria posible del flujo, desde un punto A hasta un punto B, debe aplicarse la ecuación de Bernoulli o conservación de la energía, teniendo en cuenta las pérdidas de energía por fricción y las pérdidas de energía localizadas. Por tanto, estamos creando un sistema de ecuaciones igual al número de incógnitas que se tenga en la red. En general, las incógnitas corresponden a el caudal por cada tramo o por cada sección de tubería y la presión o columna de presión en los nodos. En conclusión, debo crear tantas ecuaciones como incógnitas, tomando como punto de partida la sumatoria de caudales en cada uno de los nodos y conservación de energía entre un punto A y un punto B por cada trayectoria posible del flujo. La dirección del flujo debe ser evaluado por el ingeniero, por el practicante, por el técnico o el usuario con base en la experiencia y en los datos iniciales del problema. Uno de los datos más importantes para evaluar la dirección del flujo o del caudal en la red son las cotas de los posibles tanques y las columnas conocidas de presión. Así que se le pide al usuario de manera recurrente que practique este tema. Se recomienda evaluar en el curso, con el taller que se ha presentado, un ejercicio para que el usuario entienda qué ecuaciones y cómo resolver un sistema de red abierto. Ahora concentrémonos en la segunda clasificación de los sistemas de redes complejos. Redes cerradas. ¿Qué es una red cerrada? Como se mencionó, una red abierta no tiene ciclos ni bucles. Una red cerrada está definido por un número de bucles o un número de ciclos, mínimo 1, máximo infinito. Un bucle es una red de tuberías que genera una malla donde el caudal puede circular entre nodos. Generalmente, las redes cerradas son utilizadas en las zonas de distritos de riego y pueden ser utilizados en los acueductos de las ciudades. Las redes cerradas, matemáticamente de resolver, son un poco más complejas que las redes abiertas, debido a, como ya se mencionó, a que son ciclos o mallas que el caudal puede suministrarse de diferentes maneras, bien sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? La energía inicial, los nodos y la energía final. Esa es la información disponible para alimentar los modelos matemáticos. Los modelos más utilizados corresponden a aquellos modelos que por medio de iteraciones o pasos sucesivos determinan el caudal en el nodo o en los nodos, en las tuberías y en las mallas, haciendo iteraciones sucesivas. Una de las formas de atacar el problema es escribiendo la ecuación de Bernoulli con todas sus características.
tal como se presenta en la primera ecuación. Debido a que existen pérdidas localizadas, es probable que se dificulten los cálculos, así que es muy usual transformar la energía o la pérdida de energía en un sistema con accesorios y convertirla con una longitud equivalente a pérdida de energía por fricción. En pocas palabras, estamos haciendo que exista una longitud virtual o adicional imaginaria, convirtiendo las pérdidas por accesorios en pérdidas por fricción. La segunda y tercera ecuación que se presenta en esta diapositiva corresponde a una de las técnicas más utilizadas para calcular la longitud equivalente. Con la longitud equivalente y con los valores de entrada es posible escribir las pérdidas por fricción entre dos tramos definidos por un nodo o por dos nodos como A por H a la N. Generalmente el N es 2 dependiendo de la ecuación teórica que se aplique para despejar Q. Definido que n es igual a 2, ahora nos compete evaluar qué es A. A depende de la ecuación que se vaya a utilizar. EPANET utiliza diferentes ecuaciones para calcular este A. Darcy-Weisbach, Hasse-Williams y entre otras. En pantalla, la última ecuación se presenta A en términos de la ecuación de Darcy-Weisbach. Como se puede apreciar, depende tanto de las características hidráulicas como las características geométricas de la tubería que se está evaluando. En este curso no se busca que el estudiante tenga práctica teórica en estos conceptos. Se busca que tenga un concepto general de cómo EPANET podría resolver los problemas de una red cerrada, redes más complejas y mayormente usadas. Así que se deja a disposición del usuario que investigue en sus propias referencias bibliográficas cómo despejar ese tipo de ecuaciones. Aún así, hay unos pequeños ejercicios que se le pide al usuario, si lo desea, revisarlos antes de entrar al software EPANET. Debido a la dificultad de las ecuaciones que se generan en cada uno de los ciclos de una red cerrada con flujo a presión, varios investigadores a lo largo de los años han determinado metodologías y ecuaciones que permiten reducir el número de iteraciones y el tiempo de cómputo. Las ecuaciones más usadas para reducir estos cálculos corresponden a la metodología de Cross o Hardy-Cross y la metodología de Cornish. La primera ecuación que aparece en pantalla corresponde a la metodología de Cross, metodología mayormente usada en los software tales como EPANET. En este proceso se debe encontrar un error delta Q tal que entre los nodos y entre las mallas este delta Q tiende a 0. Muy parecido el método de Cornish. Debe reducirse un error, pero en este caso no es un delta de caudal, sino un delta de H, un delta de pérdida de energía. Ecuación muy similar a la ecuación de Hardy-Cross, pero con otras características. En conclusión, se debe evaluar el número de ecuaciones, el número de variables de entrada, el número de nodos, hacer iteraciones sucesivas aplicando la ecuación de Bernoulli o conservación de energía, reduciendo el error, bien sea delta Q por el método de Cornish, delta Q por el método de Hardy-Cross o delta Q por el método de Cornish. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la idea de este curso no es que el usuario tenga sus conceptos teóricos. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la idea no es que el usuario tenga práctica teórica de esto. Lo que se busca es que tenga sus conceptos claros antes de incluir cualquier tipo de información en EPANET. Si el usuario sabe más o menos qué hace el software, puede evaluar los resultados y pensar si las variables de entrada que introduce son necesarias, adecuadas o tienen errores. Este es el objetivo de esta presentación y de esta actividad. Y con esto finalizamos la presentación de la actividad 6 del módulo 1. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es Andrés Otalora y los invito a seguir con la siguiente actividad en el módulo 2. Muchas gracias.